Su amor se convirtió en dolor y el dolor en rencor, al no poder cambiar nada. Capítulo 5. Un saludo a Jesús Garduza XXXXX. Sigamos con el capítulo. Después de que el demonio de 9 colas atacara a la aldea, hubieron bastantes disturbios, entre ellos el consejo de la aldea se estaba preparando rápidamente para empezar a reparar la aldea y hacer que las otras grandes aldeas shinobis no vieran el punto débil para iniciar otra guerra. Sin pensarlo mucho, la cabeza de los clanes y el consejo civil y el shinobi se reunieron para empezar las reparaciones, y los siguientes era nombrar a un nuevo Hokage, ya que la aldea se encontraba en crisis. No había pasado más de media hora y ya todo el consejo estaba reunido. De pura casualidad, ninguno de ellos había sido afectado por el ataque del demonio. Empezaron a hablar del problema que se había tenido, y uno de esos era en qué recipiente había sellado el Hokage al niño y en dónde se encontraba nuestro Hokage. Los únicos que faltaban era el patriarca del clan Uchiha y el mismo Hokage y el líder del clan Sarutobi. Sin haber tardado mucho tiempo fueron llegando los últimos que hacían falta para completar el consejo. Rápidamente le preguntaron a Osamu que si en dónde estaba el cuarto Hokage. Con una vacilación en su voz y un bulto en sus brazos, dijo que Minato había perdido la vida sellando al demonio. Rápidamente el consejo civil empezó a hacer bulla exigiendo que le dijeran en dónde se encontraba sellado para que ellos hicieran cargo de acabar con esa existencia. El consejo shinobi sabía de qué se trataba, sabía que el recipiente no era un objeto, era una persona. Desgraciadamente o afortunadamente, dependiendo del punto de vista en que uno lo mire, los shinobis de más alto rango empezaron a sospechar del bulto que traía el líder del clan Sarutobi. Sin embargo, Danzo Shimura desestimó eso diciendo que eso no era necesario en este momento. La aldea necesitaba un nuevo Hokage y era hora de nombrarlo. Sin más vacilación, el primero que dio su voto fue el líder del clan Nara. Yo proclamo a Hiruzen-sama para que regrese al manto del Hokage. De igual manera, la mayoría de los clanes dieron su voto para Hiruzen. Uno de los que no levantaron su voto fue el patriarca del clan Uchiha. De todas maneras, nadie le prestó atención. Sin pensarlo dos veces y volteando a ver a dónde estaba el halcón de guerra, el Sandai, me sabía que si negaba esa petición iba a ver un conflicto que la aldea no iba a poder sostener. Habiendo dicho eso, sabía lo que tenía que hacer. La última voluntad del cuarto Hokage. Había empezado a hablar y quería decirle a todo el consejo quién era el Jinchuriki del demonio de 9 colas. En cambio, el líder del clan Uchiha sabía lo que pensaba hacer este inepto Hokage que acaban de poner otra vez, y como tenía una amistad regular con Minato y su esposa con su esposa. Interrumpió al Hokage y dijo que sería mejor hablar de los asuntos de las estructuras que fueron dañadas en el ataque y luego podían empezar con asuntos shinobis cuando los civiles salieran. Lo dijo con una voz de pregunta para el Hokage que estaba en turno. El Hokage había captado a la indirecta y asintió con la cabeza y empezaron a hablar sobre cuánto iba a costar toda la reparación. Tardaron aproximadamente una hora en terminar los cálculos y empezaron las reparaciones. El Hokage había despedido al consejo civil. Se dirigió hacia el líder del clan Uchiha, le preguntó que si por qué lo había interrumpido. Sin inmutarse, le contestó que él sabía lo que planeaba hacer y era una muy mala idea revelar eso, y menos en las condiciones con las que se encontraba la aldea. ¿A qué te refieres, Fugaku?, contestó el Sandaime fácilmente. Hokage-sama, usted pensaba revelar la identidad del Jinchuriki del demonio. Y dudo que iba a revelar la identidad de sus padres igualmente. De igual manera, si no revelaba la identidad de sus padres iba a ser un caos para el niño en el presente y para el futuro. Con un rostro lleno de remordimiento, el Sandaime le dijo al patriarca que esa era la última voluntad de su antecesor y que la quería hacer realidad. Sin embargo, el líder del clan más poderoso de la aldea le contestó sin ninguna vacilación: reconozco eso, Sandaime-sama, aunque creo que sería un error muy grave de lo que intenta hacer, ya que los aldeanos y la mayoría de shinobi guarda rencor hacia el demonio y no cabe duda que lo dirigirán hacia el niño si no saben quiénes son sus padres.
Lo dudo, contestó el Sandaime. Mi aldea lo verá con los mismos ojos que lo miro yo. No lo creo. Sandaime-sama puede voltear a ver hacia la ventana y a lo lejos de la aldea mira el caos que provocó ese demonio. Los shinobi de alto rango y la mayoría de shinobi saben la diferencia entre un kunai y un sello que lo guarda, pero eso no da la respuesta al trato que le van a dar al joven Naruto. Se había sorprendido el Hokage porque sabía cuál era su nombre del bebé que llevaba en brazo, pero rápidamente quitó esos pensamientos. Sabía la amistad que tenía Mikoto con la mamá del niño. Entonces Fugaku, dime tu pensamiento. Yo lo que haría, Sandaime-sama, esperar que la aldea se reconstruya y luego ver cómo los aldeanos empiezan a tomar la situación con más calma. Aún así dudo que traten bien al niño. Si quieres revelar la identidad del carcelero, le recomiendo que también revele la identidad de sus padres, así la balanza estará pareja y se mostrará un trato más justo para el pequeño. Dado que si no revela la identidad de sus padres, y aún así desea revelar la identidad del carcelero, tiene que aceptar las consecuencias que vendrán en un futuro por el trato de... Los aldeanos sabemos cómo tratan a los carceleros. El niño no llevará una vida feliz y mucho menos completa. Lo que puede hacer es criarlo por usted mismo o ponerlo en un orfanato, y si desea, mi esposa estará feliz de criar al pequeño Naruto, ya que tenía una buena amistad con su madre. Todo el consejo shinobi ya se había dado cuenta de quiénes eran sus padres y uno de los primeros clanes en saltar fue el Inosuka. No puedes decir eso, Fugaku. Me sorprende que estés aquí. Pensé que estabas escondido como todo tu clan. No te refieras a mí así, Inosuka, ni a mi clan tampoco. Nosotros teníamos una prioridad, y era proteger a los civiles, y así lo hicimos. En cambio, ustedes metieron su cola entre las patas. Temblando de miedo no pudieron suprimir ni por un momento al demonio. Cuando nosotros terminamos de hacer nuestro trabajo, fuimos al campo de batalla como primera línea de defensa, y sí pudimos entender al demonio, es lo suficiente hasta que llegara el Hokage. En cambio, ustedes son débiles, por eso el clan Uchiha es el más poderoso. Tenemos el prestigio y el poder para decirlo, en cambio, ustedes no. Nosotros fuimos uno de los fundadores, y uno de los más poderosos, y los seguimos siendo. Con esas son las palabras hizo que el clan Inosuka bajara las orejas y se volviera a sentar. Ningún otro clan volvió a alzar la voz. Sabía que esa plática que estaba teniendo el patriarca del clan junto con el Sundai era de las dos personas más poderosas que se encontraban en la aldea en niveles de fuerza y de prestigio. El patriarca Uchiha sabía lo que tenía que hacer. Volteó su cabeza a donde estaba el líder del clan, Nara, y le preguntó: ¿qué opinas, Shikaku? Sin ninguna vacilación se dirigió hacia el Hokage y le dijo: en esto estoy de acuerdo con Fugaku Sandaime-sama. La identidad del carcelero se puede promulgar en un par de años, que la aldea haya recuperado un poco de su fuerza, y si vemos cómo los aldeanos reaccionan sin esperar ningún minuto más, revelar las intenciones de Minato, y revelar quiénes eran sus padres. Acabando pocas conversaciones con el consejo, Fugaku se dirigió hacia donde estaba su clan. Ya los shinobis del clan Uchiha habían retirado a los civiles de la montaña Hokage. De igual manera Itachi y su hermanito que llevaba en brazos y estaban en el recinto Uchiha junto con su madre. Algo que no era muy seguido de ver. Fugaku se dirigió hacia donde estaban, acarició la cabeza de Itachi, se dirigió hacia donde estaba el bebé, estaba a punto de tocarle la cabeza, pero Itachi lo detuvo y le dijo que se encontraba durmiendo. En cambio de eso se dirigió a donde estaba Mikoto, le dio un fuerte beso en los labios. Qué bueno que estás bien, me habías preocupado. Con una cara de sorpresa le contestó: aquí no está Itachi. Después de eso Fugaku se dirigió hacia donde estaba yo y me dijo: me sorprende, Itachi, que hayas pensado y le hayas dicho eso a los compañeros del clan, me parece fantástico. En la reunión intentó el clan Inosuka alzar la voz sobre nosotros, pero la logré suprimir rápidamente, pero aún así creo que necesitamos hacer buenas cosas en la aldea para poder despejar cualquier duda. Sin importar mucho pasar unos meses, los años, específicamente 3 años, ya había alcanzado el tercer tomoe en mi ojo faltante, ya tenía 8 años, ya me había graduado de la academia tan solo con edad de 6 años, me había unido a un equipo Mihonin Sensei, ya que su equipo estaba disparejo, habían perdido a un compañero de equipo en una misión.
Era uno del clan Nara, no había tenido muchas misiones con ellos. Al pasar un par de meses, aceptamos los exámenes de tuning. No estaba seguro mi sensei de que estuviera listo para ese gran paso. Iba a ser el segundo shinobi más joven en convertirse en Chunin después de Ataque Kakashi, ganándome por un par de meses solamente. Licencia, y pensaba que no estaba listo para poder enfrentarme a otros shinobis de otras aldeas. Mis compañeros de igual manera estaban en desacuerdo. Licencia y resolvió ese pequeño percance, haciendo que luchara contra mis compañeros en una simulación de una batalla campal. La batalla no había durado más de 5 minutos, fácilmente pude contenerlos y meterlos en un genjutsu. Para mi corta edad ya era uno de los jóvenes talentosos, que la gente llamaba prodigio y genio. Era esas dos estructuras de las palabras en un solo cuerpo. Era raro que mi sensei desconfiara de mí, ya que en la guerra me había hecho un nombre, el carnicero Uchiha. Era asombroso que a tan corta edad ya había podido reclamar un apodo de los shinobis de las otras dos grandes aldeas. La ventaja que teníamos sobre los otros shinobis de las naciones que iban a presentar el examen de Chunin es lo que se iba a presentar en la hoja. Era un gran mérito para el clan Uchiha que su heredero iba a ser el segundo shinobi más joven en convertirse en Chunin. Un día antes de los exámenes, nuestro sensei nos dio una hoja para que así pudiéramos estar de acuerdo con las reglas de la hoja sin ningún problema. La firmamos nuestros compañeros, y yo estaba un poco emocionado, no lo puedo negar. Era la primer competencia que iba a tener, aunque no sabía cómo iba a hacer en este tiempo de la aldea. Conocía los pasos para convertirse en un Chunin en el futuro, aunque sabía que lo iba a lograr si nada salía mal. Tenía unos pequeños percance con mi cuerpo. Al momento de estar absorbiendo el alma de Itachi, me di cuenta que la enfermedad avanzaba más rápido. Ahora me cansaba más rápido. Había días en que me dolía todo el cuerpo. La enfermedad te estaba avanzando más rápido de lo que pensaba. No sabía cuánto tiempo iba a durar, así tenía que buscar una solución. Sabía que podía buscarla al subir de rango y a contarle de la enfermedad a mi padre, o los percance que tenía con ella. Borrando al recinto Uchiha estaba mi padre esperándome afuera. Habíamos acordado que íbamos a entrenar ese día, y así nos pusimos a entrenar. De un momento a otro, encendí mi Sharingan. Sabía que tenía que ir con todo contra mi padre. De igual manera, mi padre activó su Sharingan. De un momento a otro, me abalancé sobre él con un kunai en mano, le apuntaba las costillas. Con la otra mano estaba sacando un shuriken de mi bolsillo. Intenté hacerle una finta. En vez de pegarle con el kunai, lancé el shuriken. Miré como mi padre esquivó por unos centímetros el ataque. Sabía que no era lo suficientemente veloz para que mi padre no pudiera ver el ataque. Nos enfrentamos en una batalla de Kaijutsu. Me hizo un barrido en los pies, lo leí con mi Sharingan, brinqué hacia atrás, pude predecir la patada que me iba a lanzar. Me di cuenta que no iba a poder esquivarla. Alcé mis brazos sobre mi rostro, sentí como mi cuerpo salía volando hacia un pequeño lago que había en el campo de entrenamiento. Logré caer sobre mis pies. Al ser la mirada, ya no se encontraba mi padre enfrente. Enfoqué más mis sentidos, reuní más chakras sobre mis ojos, empezaron a girar los tomoe. Sabía que en cualquier momento el ataque iba a llegar, y así pasó. Saqué la katana rápidamente de la parte de atrás de mi espalda, la balancé hacia un lado, desvié los shuriken que venía. Creó un clon de sombra rápidamente. Elemento fuego, gran bola de fuego, exclamó mi clon. Me dirigía detrás de la bola de fuego. Sabía que mi padre iba a esquivar el ataque, y de sorpresa lo pensaba atacar, y así pasó. Solamente que en vez de que fuera él, era un clon de sombra. Me había copiado la técnica. Empecé a hacer sellos manuales. Elemento agua, bala de agua, y escupí una docena de balas hacia donde estaba. Impactaron contra él, pero en vez de esfumarse, el clon estalló en una explosión de fuego. Me había sustituido con un shuriken que estaba en el agua. Nave rápidamente hacia donde sentía su presencia. Creé un clon de agua. Dice que saliera primero para atacarlo. Como sorpresa, antes de que el clon saliera del agua, ya había sacado un kunai. Mi padre lo había enterrado en el clon. Rápidamente se desvaneció, tiempo suficiente para que yo saliera e intentara pegarle una patada en la parte de la mandíbula. Solamente se tuvo que hacer hacia atrás para poder esquivarlo. Saqué un kunai de mi bolsillo, y con una vuelta en el aire le enfoqué chakra al kunai, y se lo lancé justamente en el pecho. Hice a mirar hacia los lados. No sentía su presencia de un momento a otro.
Sentí como se venía una gran cantidad de chakra. A donde me encontraba eran unos pequeños remolinos con una punta afilada. Sin esperar tanto empecé a hacer sellos manuales. Sabía que no podía escaparme. Iban a seguir a donde me moviera. Elemento agua, pared de agua. Mientras los dos jutsus chocaban, atravesé la pared con katana en mano. Elemento fuego, corte solar. Le había puesto chakra a la katana. Lancé un balanceo hacia donde estaba mi padre. Estaba aproximadamente a 4 m de distancia. Ese era el objetivo: infundirle chakra a la katana de fuego y lanzar un corte al aire para que el chakra de fuego se lanzara sobre mi padre. Se miró como una hoja fina de llamas color rojo se iban acercando hacia él. Había mirado cómo había succionado una cantidad de aire asombroso y de un momento a otro la había escupido en una gran área. El corte de fuego no había llegado hacia él lo suficientemente rápido. Mire cómo había cambiado de dirección a donde estaba yo. Empezó a dar vuelta de una manera rápida. Resuelto el próximo ataque que iba a lanzar, dejé de suministrarle chakra a mis pies y me hundí en el agua. Salté hacia donde estaba mi padre. Me agarró con una mano, empezó a hacer señal de mano con la de la mía. Volteé a ver por un segundo donde estaba, haciendo que mi brazo hiciera señales con el de él. Ese fue un error. Sentí como una rodilla se había insertado en mi mandíbula. Me desorienté por un momento. Estaba volando por los aires. Se puso la mano en la boca y escuché cómo gritó: elemento fuego, llamas del sabio Fénix. Empecé a retroceder hacia atrás esquivando las pequeñas bolas de fuego. Ya había predecido por dónde iban a pasar las bolas de fuego. Creo un clon de sombra. Me agarró por las manos, me empezó a girar y me lanzó hacia donde estaba mi padre en el aire todavía. A ver con qué pasó el café, te digo, a ver si encuentro con qué paso. Desenvainé de nuevo mi katana. Estaba apuntándole la cabeza, pues se acaso premios brazos para que el corte fuera más rápido. Le logré cortar la cabeza. Mire cómo se empezó a desvanecer en el cielo. Se volvieron a formar abajo de mí. Me agarró por la cadera y con un movimiento hacia atrás me lanzó hacia el suelo. Empecé a girar y pude caer sobre mis pies. Estaba por sacar una etiqueta explosiva, pero sentía algo frío en mi cuello. Pierdes. Itachi, fue lo que escuché. No lo creo todavía, le dije. Exploté en una bola de relámpago. Era un clon de rayo. Salí por debajo de la tierra. Estaba desenvainando un kunai para lanzarlo con un etiqueta explosivo. Empecé a toser. Sentí como cada célula de mi cuerpo me quemaba. Se desvaneció el Sharingan en mis ojos. No pude reaccionar al ataque que venía antes de que el ataque chocara contra mí. Mi padre ya me había sostenido antes de caer sin fuerzas. Sin dudar mucho y sin que le pudiera decir alguna palabra, ya nos habíamos dirigido más adentro del recinto Chía, a una casa médica que era especializadamente para los Uchías. Había entrado rápidamente sin decir nada. Me acostó en una camilla y se dirigió rápido a la enfermera que me checara rápidamente ya que no me encontraba bien. La enfermera se quedó paralizada por un segundo. Se había dado cuenta a quién iba a tratar al heredero del clan. Sabía que no podía cometer errores si no lo podía pagar muy caro. Se tardó mucho, ya que la apartó otra enfermera un poco más anciana que ella. Me encontraba viendo borroso. No sabía qué me estaba pasando. No podía mover ni un músculo. Intenté encender mi Sharingan para poder ver mi cuerpo. Nada más con intentar acumular chakra, me invadió un dolor intenso por debajo de la piel. Me desmayé sin poner resistencia. En mi subconsciente estaba en el pozo de nuevo. Uchiha Itachi, el verdadero dueño de este cuerpo, me estaba observando desde donde estaba. ¿Qué te pasó? ¿Por qué vienes a este lugar? Le contesté: la enfermedad está progresando demasiado rápido. Pensé que iba a tener máximo una década antes de que empezara los síntomas, pero me equivoqué. Estamos forzando este cuerpo con dos almas. Entonces, ¿qué podemos hacer? He estado buscando una solución para esta enfermedad, aunque no sé muy bien lo que es. Hay dos opciones viables. Una es que me traspasen células de Ashirama. Otra es que el líder de Akatsuki en un futuro use el Rinnegan para traernos a la vida y curar cualquier herida. Pero la segunda, se tendría que usar los ojos de Shisui, aunque no sé en qué parte de la historia lo haya despertado. Hubo un cambio en la historia. Tendríamos que usarla. La primera opción. Tendríamos que esperar más tiempo para poder trasplantar las células de Ashirama, ya que necesitamos controlar una gran cantidad de chakra y energía vital, y no te he absorbido lo suficiente para poder controlar ese poder.
Después de haber hablado con Itachi por más tiempo sentía como estaba volviendo la conciencia. Abrir los ojos, me compraba todavía ahí en la enfermería. Volteé hacia un lado y estaba mi madre durmiendo en un sillón muy amueblado. Por supuesto que iba a ser así, pasó por mi cabeza, es la matriarca del clan Uchiha, eso debe de tener privilegios. Miré a ver hacia afuera por la ventana, me di cuenta que ya era de noche, separarme sobre mis pies me di cuenta que los sentí un poco débil, ha de haber sido por la anestesia o algún sumédico que hayan puesto a mi cuerpo para relajarse. También me di cuenta que mi madre ya se había levantado, se dirigió hacia mí, me dijo, me preocupaste mucho Itachi, dicen las enfermeras que forzaste mucho chakra en tus bobinas, aunque no han descubierto por qué tu cuerpo reacciona tan feo, a eso van a hacer análisis para poder buscar alguna respuesta. Le dije a tu padre que debería de posponer para el día de mañana tu participación en los exámenes de Chunin, pero dijo que no tenías que participar y sabía que te ibas a recuperar. ¿Te encuentras bien, Itachi? Sí, madre, solo con un poco de hambre. Lo bueno que ya preparé la cena temprano para poder venirte a ver y cuidarte. Solamente vamos a esperar a que las enfermeras hagan un chequeo general y nos podemos ir a casa. Y así pasó, me hicieron un chequeo, tomaron pruebas de sangre para poder hacer pruebas. De ahí en fuera toda la noche pasó bien, llegó a verme mi amigo, mi compañero Shisui Uchiha y Ataque Kakashi, por lo que sabía ellos dos se acababan de unir no hace mucho a los cazadores especiales Ambu. Una rama de las fuerzas a las que me quería unir. Estaba seguro que después de ganar los exámenes Chunin podía unirme a los cazadores. Sabía que eso iba a traer más prestigio al clan entre los shinobis. Sin mucha demora mi madre invitó a cenar a Kakashi y a Shisui. Empezaron a darme consejo de lo que podía hacer en los exámenes Chunin y en ese momento llegó mi padre y dijo: wow, ya no es sorpresa tenerlos a ustedes los aquí, ¿verdad? Todos se sorprendieron de que el gran patriarca y uno de los hombres más recto y sin emociones de la aldea pudiera decir un chiste. No supimos cómo contestar exceptuando a mi madre. Me sorprende que tengas un sentido del humor, Fugaku. Rápidamente pasamos esa noche comiendo y contando experiencias de shinobi. Yo solamente escuchaba ya que no poseía experiencias en mi otra vida, pero no podía relatarlas por obvias razones. Así llegó el día siguiente, nos reunimos con mi equipo y nos presentamos en la academia. Fácilmente pudimos aceptar el genjutsu que había ahí. Todo pasó sin ningún inconveniente hasta llegar a la sala de los exámenes escritos. Pensé que iba a ser lo mismo que en la historia canónica del futuro. Miré cómo otros estaban copiando, no se veía muy fuerte los equipos de los otros países y ciertos equipos de la aldea. Rápidamente cerré los ojos y me concentré para obtener la lectura de los chakras más elevado de entre los que estábamos haciendo los exámenes. Encontré 3 asientos atrás y 2 a la derecha, ese era el más cercano, no podía darme la vuelta. Empecé a leer las preguntas y me di cuenta que no eran tan difíciles como pensaba. Aún así iba a hacer un esfuerzo para poder leer las respuestas, sabía cuál era el propósito de esta tarea y quería ver hasta dónde llegaba mis habilidades de espionaje, si podía competir con más de un shinobi de ese rango. Sin hacer mucho movimiento intenté buscar algo para poder buscar la respuesta, no tardé mucho en encontrar un espejo para poder reflejar mi Sharingan. Uno de los examinadores se dio cuenta, iba a hablar y lo metí en un genjutsu. Ese fue su mayor error, mirarme a los ojos. Ya que estaba ahí y lo tenían en nunca en genjutsu, iba a ser que me diera las respuestas. No fue tan difícil hacerle genjutsu de varias capas, era un chunin, no iba a tener la habilidad para poder contrarrestar mis genjutsu. Esa prueba la va a pasar fácilmente, estaba esperando a que el tiempo pasara para que podamos seguir a la próxima prueba. El administrador de esa prueba se dio cuenta que ya había yo terminado. ¿Por qué se dio cuenta? Fácilmente estaba metiendo a sus acompañantes en un genjutsu sin que se dieran cuenta. Quería ver qué tan bueno era un Jonin de élite. Eliminando genjutsu de un Sharingan tardó un par de segundos en quitar genjutsus de múltiples capas no tan fuerte. El examinador de la prueba quedó sorprendido ya que era capaz de meterlo en varios de múltiples capas. ¿Por qué lo estaba haciendo yo en primer lugar? Porque sabía que le iba a dar un reporte al Hokage.
Y así iba a poder avanzar en las filas un poco más rápido con uno de los futuros maestros en esa arte. Sabía que tenía la posibilidad de unirme después de pasar los exámenes de Chunin. Sabía que tan solo tenía que dejar impresionado al examinador de esta prueba y el de la siguiente. Pasaron los minutos y se llegó la última pregunta. Uno de mis compañeros estaba a punto de retirarse de la prueba al voltearme a ver a los ojos y tiene un genjutsu. Por supuesto que se dio cuenta el examinador de lo que había hecho, pero no se dirigió hacia mí en ningún momento. Claramente se dio cuenta que yo sabía de lo que se trataba la prueba. Con una pequeña sonrisa, discretamente me asintió con la cabeza. Al final casi la mitad de lo que estábamos ahí se retiraron. Al momento que estaba pasando por la puerta de salida para ir al campo de la muerte, me pasó una nota discreta. No la leí en ese momento, en cambio la guardé en un bolsillo de mi pantalón. Acabando de salir de ahí, quité el genjutsu de mi compañero. Se enojó y me preguntó por qué hiciste eso, Itachi, porque ibas a hacer que nos eliminaran de la prueba y eso iba a ser molesto para mí. Mi otro compañero me dio la razón, sabía de lo que se trataba la prueba igual. Se había dado cuenta de qué se trataba la prueba. Por supuesto, era uno de los clanes principales del clan Nara. Siguiendo el camino hacia el bosque de la muerte, nos encontramos con otros equipos de la aldea del té, de la aldea de la nieve, y otros equipos sin tanta importancia como de la aldea de la lluvia. Como sabía de qué se trataba esta prueba que iba a venir, los metí en un genjutsu para que me pudieran hacer señales de qué pergamino les tocaba y si no era la prueba que yo pensaba, para que se encontraran conmigo y así los pudiera eliminar y conseguir lo necesario para pasar la prueba. Seguimos caminando hasta que nos encontramos con un Jounin que nos dijo de qué se trataba la prueba, lo mismo que en la historia principal, cruzar el bosque de la muerte. Lo bueno que había metido en un genjutsu a otros shinobis de otras naciones, y uno que otro de la aldea de la hoja sabía que tenía que hacer lo necesario para poder pasar los exámenes. Nos dirigíamos hacia la torre. Sabía que 3 grupos de shinobi a los que había metido en un genjutsu. Alcé la mano a mis compañeros y les dije: bajen, nos vienen siguiendo. ¿A qué te refieres, Itachi? Antes de empezar la prueba metí a unos shinobis en unos de mis genjutsu para poder tener más información y para poder recopilar cosas para la prueba. ¿Nos vienen siguiendo para entregarnos los pergaminos o para ver qué pergamino tienen ellos? No tardó más de 1 minuto y 3 grupos de shinobis cayeron de los árboles. 2 grupos de shinobi eran de la aldea de la lluvia y uno era de la aldea de la hoja. Pregunté que sí, cuáles eran sus rollos. El rollo que tenía uno de los grupos de la aldea de la lluvia y el de la aldea de la hoja eran el mismo que yo tenía. En cambio, el otro grupo de la aldea de la lluvia tenía el que yo necesitaba. Sin pensarlo, me dirigí hacia donde estaba, saqué mi kunai y les corté la garganta. Mis compañeros quedaron sorprendidos de lo que había yo hecho, gritaron y empujaron al grupo de la lluvia. Salieron del genjutsu esos, ya que no había puesto una gran cantidad de chakra en ellos. Se dieron cuenta de lo que había pasado y sin demorar mucho tiempo intentaron salir huyendo. Sin darles esa oportunidad, encendí mi Sharingan, saqué 3 kunai de mi bolsillo, les infundí chakra y se los lancé justamente en la cabeza. Para Itachi, no tienes por qué hacer eso, solamente con que lo hubiésemos noqueado era más que suficiente, dijo uno de mis compañeros. No seas tonto, le contesté. Si estuviéramos en roles cambiados, ellos hubiesen hecho lo mismo que hice yo en este momento. No tenemos que dejar amenazas sueltas. Si las podemos eliminar desde un principio, deben de estar agradecidos ustedes dos que no elimine también a este grupo de la misma aldea. En vez de eso, apresurémonos a llegar a la torre. Nos encaminamos rápidamente. No tiene por qué tomarse tanta importancia. Encenderé mi Sharingan para poder prevenir cualquier ataque a distancia. Enfoque en chakra en sus pies para poder llegar más rápido. Nos encontramos con un grupo de la aldea de la cascada. Querían eliminarnos y de puro sarcasmo que estaba empezando a tener le pregunté a mi compañero: ¿qué quieres que haga? ¿Lo notemos? ¿Te dejemos aquí con ellos o le preguntamos si nos pueden dejar pasar por las buenas?
Sin esperar su respuesta me abalancé sobre ellos. Pensaron que no era una gran cosa, pero rápidamente se dieron cuenta que no era así. Decían: vainé mi katana de la parte de mi espalda, hice un balanceo, y como no estaban preparados aún no le corté la cabeza, cayó inertemente junto a otro shinobi, le hice un barrido de piernas y mi compañero del clan, Nara, entendió lo que quería hacerlo. Rápidamente hizo sellos manuales, y rápidamente atrapó a los dos shinobis, que todavía estaban confundidos de los que estaba pasando. Empezaron a gritar para que lo soltáramos, pero le dije: no gasten su fuerza, quedarán eliminados muy pronto. Sin voltear a ver a mi compañero de equipo, le lancé mi kunai y le dije: acaba con sus vidas, tienes que hacerlo, si no ellos acabarán con la tuya y yo y mi compañero nos iremos, diremos que fuiste eliminado. No quería hacerlo, tenía miedo. Me dijo que lo soltara a los dos, para que pudiera ser una batalla. Le dije: estás mal de la cabeza, somos shinobis, no debemos de sentir piedad ni miedo, no somos honorables, no somos samurái para luchar así. Sin querer y con un par de amenazas más les cortó la garganta. ¿Sabes por qué prefiero enterrarles un kunai en el cráneo? Porque así muere más rápido y sin menos sufrimiento. Hacer una lección que te voy a dar: elimínalo rápidamente sin que sufra con nadie enterrado en el cráneo, dejarán de sentir dolor rápidamente. Empezó a llorar: hay que retirarnos de aquí. Hicieron mucha bulla, pronto llegarán shinobis para ver qué pasó. No falta mucho tiempo para llegar a la torre, nos empezamos a dirigir de ahí en fuera, no pasó absolutamente nada. Llegamos anocheciendo, desenredamos los pergaminos y llegó nuestro sensei. Más sombra que hayan podido llegar tan rápido. Volteó a ver a mi compañero. ¿Qué le pasó a él?, preguntó. Acaba de cometer su primer asesinato, contesté. No me asombra que haya sido tú el que contestes, Itachi, creo que fue tu idea, ¿verdad? En vez de que yo contestara, contestó mi compañero: me hizo que les cortara la garganta, sensei. Estaban desarmados, estaban indefensos y aún así dijo que si no lo hacía él me la iba a cortar a mí. Mi sensei volvió a verme y me preguntó: ¿es eso verdad, Itachi? Asentí con la cabeza y le dijo sí, y empezó a reírse. Mi compañero preguntó: ¿por qué se ríe, sensei? Porque esta misión tiene que ser de un equipo de 3, si uno de ustedes hubiera faltado los demás no hubieran podido seguir con la prueba, pero me imagino que lo sabías, Itachi. Por supuesto, sensei, solamente quería mostrarle qué tan cruel es el mundo shinobi cuando tienes que matar a los que no se pueden defender. Bueno, dejando eso, faltan 2 días ya que la prueba solamente fue de 3 días. Los próximos 2 días pueden descansar, pueden ir a la aldea si quieren, no hay ningún problema, pero recuerden llegar dentro de 2 días a la 1 de la tarde sin falta, si llegan más tarde serán descalificados. Nos vemos y les recomiendo que no entrenen ya que en este punto no sé cuál será la siguiente prueba. Mis compañeros asintieron con la cabeza. Claro, sensei, nos vemos. Ninguno de ellos se dirigió hacia donde estaba yo. Desaparecí en un remolino de hojas, quería trasladarme al recinto ya que tenía un sello en mi cuerpo que me permitía pasar la barrera del clan. Sin tanta importancia deslicé la puerta de mi casa y entré. Pensé que no estaba mi madre ahí ni mi padre, estaba en la policía militar. Por lo que había escuchado después de los exámenes, iban a revelar la identidad del contenedor del demonio. De igual manera ya se había corrido la voz de quién era. Por lo que la policía militar estaba haciendo planes para calmar los disturbios en la aldea. Y se iba a llamar al Consejo Shinobi para revelar la identidad de los padres del contenedor por si la aldea no trataba bien al niño y en qué momento se iba a revelar. Ya que Konoha todavía no se había recuperado perfectamente del ataque, pero gracias a la intervención del clan Uchiha se pudieron salvar una decena de vidas. Por lo que se sabía actualmente el clan Uchiha había subido más su prestigio. Que llegó hasta tal punto en que era considerado para el puesto del Hokage. No era de sorprenderse, era el shinobi más habilidoso después de los estudiantes del tercer Hokage. Por petición de mi padre el Sandai me había mandado a reclutar a la princesa Tsunade. No se sabía para qué caso se había ido a buscar a la princesa, si era para poder apaciguar a los aldeanos o ya que llevaba sangre Uzumaki para poder cuidar a Naruto.
O para poder analizar el problema que tengo, pero no creo esa segunda opción ya que es muy pronto para poder reclutarla. Aún así quité esos pensamientos de mi cabeza y estuve a punto de salir para el campo de entrenamiento, pero escuché llorar a mi pequeño hermano. Rápidamente me dirigí hacia donde estaba y lo cargué. De un momento a otro vi cómo salió mi madre de la cocina y me preguntó: Itachi, me sorprende que no importas en el lugar que estés, siempre regresas cuando Sasuke te necesita, eres un buen hermano. Por supuesto, madre, es mi pequeño hermanito, siempre lo voy a querer. Y por lo que sabía Itachi, el examen acababa hasta dentro de 2 días más. Así es, madre, pero pudimos pasar la prueba a mi equipo y yo, y nos dieron 2 días de descanso mientras acababa la prueba del bosque de la muerte. La verdad, Itachi, ya no me impresionas. Hace rato vino Shizu y dijo que iban a salir de misión un par de días y luego iba a venir para que entrenaran juntos. De igual manera Izumi se encuentra ayudándome para hacer la comida. Hicimos otra vez tu comida favorita para que puedas tener energía después de lo que pasó ayer. El repollo y el onigiri con algas, no lo hice yo, lo hizo mi futura nuera, y lo dijo con una pequeña risita. Desde la cocina se escuchaba un tartamudeo y como se había caído una fridera. Entré rápidamente para ver y era ella, Izumi Uchiha. Al momento de verla mi corazón empezó a latir un poco más fuerte, sentí como mis mejillas empezaron a sonrojarse un poco lento ya que llevaba un dango en su boca y se me habían antojado. Mi madre me volteó a ver y me dijo: no sé si estás sonrojado por ella o por el dango. Nunca lo voy a poder averiguar. Ese día pasó tranquilo. Empecé a entrenar en la noche, intenté fundirle una cantidad de chakra de fuego a mi katana y suprimirla tanto la potencia del chakra que pudiera cortar una barra de hierro sin problema. Estaba seguro que podía hacerlo en cuestión de unas semanas con un control de chakra más preciso con el elemento fuego. Calle agotado, y al otro día en la mañana no hice tantas cosas, me levanté temprano, alisté todo lo necesario ya que es el día en que tenía que presentarme en la torre del bosque de la muerte. Logramos asistir sin problema y el Sandaime se encontraba en ese lugar para darnos la bienvenida a los exámenes. Nos explicó por qué los exámenes se habían creado y las ventajas de estar en uno de ellos. Saltémonos todo eso que ya todo mundo se lo sabe y vayamos a lo interesante. Después de eso el Sandai nos dijo que no habían pasado lo suficiente equipos para hacer un combate de preliminares. Dado eso íbamos a tener un mes de descanso para poder entrenar y estar en el último desafío, que va a ser un combate de equipos. Se iba a tomar ese tiempo de un mes ya que iban a llegar gente muy importante para poder ver los combates. No tardamos mucho y empezaron a asignar a los equipos que íbamos a combatir. No eran muchos equipos en total, eran 5 equipos y un equipo se iba a enfrentar al primer equipo perdedor. Dado si el equipo ganaba iba a pasar a la siguiente ronda, y si no pasaba iba a quedar descalificado con una sola oportunidad. Lo más interesante de estos desafíos era que los 3 shinobis del equipo iban a tener que ser descalificados para que ese equipo fuera eliminado por completo. Nuestro equipo fue el que se va a enfrentar a 2 partidos. Por lo tanto, no sabemos con qué equipo vamos a enfrentar. El Hokage se despidió y nos suerte a los 5 equipos de shinobis. Rápidamente nos dirigimos a la aldea para poder empezar con nuestro entrenamiento por separado, porque sin 10 días antes de la final íbamos a entrenar en equipo para poder afilar más nuestro trabajo en equipo. Estaba preparado para entrenar todo el resto del día, solamente que me sorprendió algo, específicamente a alguien cuando estaba pasando por un campo de entrenamiento. Era Kakashi arrodillado. Me di cuenta en donde estaba, en la piedra de los caídos, donde se escribían todos los nombres de aquellos chinos que habían perecido en combate. Ya se había dado cuenta que alguien se acercaba, aunque estaba hundido en sus pensamientos. Hola Kakashi, me arrodillé junto con él y acaricié el nombre del hermano de mi padre y el shinobi que me había protegido en la guerra. Habían fallecido en el ataque del demonio. ¿Te has enterado de las noticias, Kakashi, de lo que se va a revelar de quiénes son sus padres de Naruto? Me preguntó el Hokage que sí, cuál era mi opinión, y le dije que estaba de acuerdo con el clan Uchiha, que si se iba a revelar la carga que llevaba a Naruto también se revelara los nombres de sus padres. Yo estaré aquí para protegerlo. Estás equivocado, Kakashi me volteó a ver sorprendido de lo que decía todo el clan Uchiha. Te respalda, somos una familia, ya perteneces a nuestra familia, Kakashi, y espero que honras el lazo que nos une ahora.
No sé cuánto tiempo tardamos, creo que un par de horas. Entré a mi subconsciente mientras Kakashi estaba arrodillado en la piedra conmemorativa. Estaba oscureciendo, ya era hora de irnos. Mi madre había preparado la comida unas horas antes y invité a Kakashi para ir a comer. Empezó a negarse y le dije: ¿estás seguro de negarte, Kakashi? Se lo diré a mi madre. Y si no quieres que te vaya a buscar hasta tu departamento, es mejor que vayas a cenar con nosotros. Nos dirigimos al recinto Chía y ahí nos estaba esperando mi madre con una sartén y con Izumi atrás de ella con una cuchara de madera. Había visto que mi padre estaba meditando en el techo. Lo miré a ver con una mirada que decía: todo tienes miedo a entrar, ¿verdad? Chicos, final del capítulo. ¿Qué les parece? Que lleve un poco más de personalidad a como lo tenía planeado. Va a tener un poco de personalidad. Pero tampoco va a ser como otros fanfic de tonterías, de chistes tan exagerados. Va a haber un poco de paciencia y no va a haber nada de enamoramientos como otros fanfic. Este es una teoría seria y un poco relajada en ciertos capítulos. ¿Qué les parece? Orochimaru se convierte en el próximo Hokage y tengo buenos planes para ese ritmo de esa historia, y si quieren que Fugaku sea el Hokage, va a ser un cambio muy brusco en la historia. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere que sea el Hokage? Casi se me olvida decirles, creo que hoy mismo subo la teoría de espada de doble filo. Se va a tratar de Kokushibo XXXXXXXXXX. Pero años después Elizabeth vio llegar. Ella entraba por ayuda en la puerta de aquel bar. Meliodas los pecados volvería a juntar, porque la paz de Liones estaba por acabar.